El rey Asuero había firmado y había sellado un decreto y no podía ser revocado. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Hoy estamos en Esther capítulo 8. Ya Amán ha muerto, ya por su injusticia, por su maldad. Ahora este es el momento en el cual la reina Esther tiene que suplicar para que el pueblo no perezca, para que el pueblo pueda ser salvado. En este momento estamos cuando ya el rey le devuelve, le da la casa de Amán, le empieza a dar a Mardoqueo las autoridades correspondientes y así de una manera buscan poder salvar. Recuérdense que había una carrera contra el tiempo, de que había un decreto en el cual iban a exterminar, iban a liquidar, iban a matar a todos los judíos de esas provincias. Entonces, de todo lo que era el reino, 127 provincias, todo eso iba a pasar de que los judíos que vivieran ahí iban a morir. Ahora, ¿qué buscan acá? Busca Esther una manera de poder revocarlo, pero el rey le dice lo siguiente. Y aquí nos vamos concentrando porque ahora es bastante preciso. Casi estamos en el centro de lo que es esta carrera contra el tiempo. Y vemos el versículo 8 dice: escriban pues ustedes a los judíos, como bien les parezca, en nombre del rey, y séllenlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe con el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. ¿Qué estaba diciendo acá? Hagan un contradecreto para que los judíos se puedan defender, para que los judíos puedan también salvarse, para que no solamente tengan que esperar la muerte, sino puedan defenderse. Esto iba a ser más justo de una u otra manera, porque si alguien venía a atacarlo en la otra condición no podía defenderse, simplemente esperaba la muerte. Pero en este punto estaba simplemente pudiendo declarar que podía defenderse, que podía tener un momento por lo menos para poder salvar su vida. Ahora, me gustan las palabras que dice, escriban pues ustedes a los judíos, dice, y sellado con el anillo del rey, porque un edicto, o sea, un decreto que se escribe con el nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Cuando estaba leyendo esto, me venía a mente decir, hay un decreto para todo ser humano que lamentablemente por la falla nuestra, y no vamos solo a apuntar a Adán y a Eva, porque también nosotros hacemos nuestras faltas, nosotros nacemos y empezamos ya a buscar el pecado. Pablo dice, no hago lo que quiero, sino que lo que no quiero, eso termino haciendo. Entonces, ¿cuál es el decreto? Bueno, ahí nos tenemos que ir a Génesis capítulo 3, por ejemplo, y en el versículo 2 dice, versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Dios le aclaró muy específicamente, si tú comes de ese fruto, un día tú morirás. No solo iba a ser una muerte física, sino porque iba a tener que ser juzgado por su altivez y su desobediencia. Siempre la altivez ha estado. La serpiente, recuérdense lo que le dijo a Adán y a Eva, con que Dios le ha dicho, pero el día que tú mueras, ustedes serán como Dios, siempre queriendo ser más de lo que no deberíamos de ser. Esa altivez que nos quiere hacer llevar a que nosotros podemos solos, a que nosotros podemos gobernarnos solos, pero no es así. Ahora, a Adán se le da la indicación, no comas porque morirás. La muerte estaba resuelta. La muerte, si Adán comía, estaba resuelta. Ese era el edicto, esa era la orden. No comas, si no morirás. Ahora, para que haya perdón de pecado, tiene que haber derramamiento de sangre. Y ahí es donde Dios hace el primer sacrificio. Y en el capítulo 3, Dios les hace túnicas, y para que haya túnicas, lo hemos visto muchas veces, tiene que haber un sacrificio, tiene que morir un animal. Y eso ahí es donde nos muestra el primer sacrificio, cómo Dios le muestra el proceso de los sacrificios, y de esa manera hay un derramamiento de sangre. Ahora, mira Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció
por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Mira 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesús hizo el contradecreto. Jesús pagó la cuenta por nosotros. ¿Te das cuenta todo cómo se compagina realmente? Fuimos desde Génesis hasta Segunda de Pedro, casi el final. Y nos damos cuenta que Dios había dado un decreto: no comas, si no morirás. Ese es el decreto. Y el decreto sigue vigente. El decreto, toda persona va a morir y tendrá que dar juicio y tendrá que dar sus cuentas con Dios. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con Cristo Jesús, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, nos alejamos de nuestros pecados, apartamos de nuestros malos caminos y creemos en Él como Cristo, como nuestro Salvador, entonces ahí la sangre derrama el perdón. Ahí la sangre derramada, allá en aquella cruz, ese precio que Él pagó, consumado es. Ahí Él termina de cancelar ese decreto. Y ahí somos defendidos por Él mismo. Ahí nosotros somos justificados, pues por la fe. ¿Se dan cuenta cómo Dios preparó todo realmente? Cómo Dios nos muestra su gracia aún yendo Él contra su decreto. ¿Pero por qué? Porque alguien pagó la cuenta. Alguien tenía que pasar un contradecreto. Y eso fue Cristo Jesús. Que espero que tú puedas ver el amor de Dios hacia nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, nosotros fallando, Él no podía revocar, no podía ir contra su propia palabra, pero Él simplemente dio la salida, y esa salida es Cristo Jesús. Bueno, hoy quizás no hablé a tu corazón, hoy quizás no hablé a lo que es cuando uno quiere tener una palabra de aliento, pero bueno, te das cuenta que vamos aprendiendo también de cierta manera todo lo que corresponde a la palabra de Él. Bueno, suscríbete al canal si no lo has hecho, nos vemos el día lunes, ya así vamos viendo casi los últimos capítulos de Esther y ya estamos terminando y empezamos un libro impresionante. Así que espero que Job sería el siguiente que vamos a leer. Bueno, que Dios te bendiga y nos vemos el día lunes, perdón. Chao, chao.